características que tenemos en Canarias es el guarapeo. El guarapeo llega a Canarias con los primeros canarios, que empiezan a poblar las islas. Es una técnica ancestral, se pierde en la historia de los tiempos. Le voy a hablar un poquito, porque formaba parte de nuestra economía y de nuestra cultura, junto con el pastoreo, con la agricultura y la artesanía. Ahí es donde está realmente, y la pesca es donde realmente está la cultura canaria. El que desaparezca todas estas cosas, está desapareciendo nuestro patrimonio cultural. Es una técnica, a mí me gusta llamarla cirugía arbórea de alta precisión. Sabemos que la palmera canaria es una monocotiledonia, crece por un sitio solo, por eso no se puede hablar de poda de palmera, porque cuando se poda un árbol que tiene distintas ramificaciones, tiene distintas células de crecimiento. Entonces tú lo que haces es, a través de esa técnica, equilibrar el árbol o sacarle más producción o lo que sea. Pero cuando tú trabajas con palmera, como crece por un sitio solo, se debe decir, como decía la gente antes, cortar las hojas de las palmas, no podar las palmeras. Aunque eso es un término que ya se ha generalizado tanto que, bueno, lo usamos con frecuencia. Y lo que se hace es, se quita lo que son las hojas centrales, después veremos un esquema donde se vea mejor, y se deja el cogollo al descubierto y se empieza a rebajar el cogollo, cortando ese tejido tierno, pero el corte es muy finito, y esa actividad se hace por la tarde, y durante la noche se le llama el lloro de la palma empieza a emitir savia, que es el guarapo, y eso es lo que se recolecta para transformarlo en miel de palma, o bien para tomártelo, una bebida muy energética. ¿Ves? Ahí está, tiene el campo preparado con un formón muy bien afilado tipo bisturí, se corta una lámina finita y se deja al descubierto. Todo esto tiene una inclinación en el cual la savia sale por un lado con medio caño de una caña y cae en un balde. Esto es riquísimo. Esto se lo daban antiguamente. Aquí en el Canaria se guarapeaba también de los años 50, en Tirajana, en San Roque, en Tejeda. Tenemos registros. Y esto se lo daban a los niños como golosina. Además es exquisito. Aquí tenemos la célula de crecimiento, el meristemo. Si nosotros llegamos a tocar esto, nos cargamos la palmera. Y eso tiene un tamaño, los guaraperos lo ven, tiene el tamaño del ojo de un pájaro. O sea, es chiquitito. Lo llegas a ver, lo llegas a ver, pero no lo tocan. O sea, es una precisión, es una cirugía de muy alta precisión. Esto, la palma, una vez deja la actividad, ella vuelve a brotar. Aquí tenemos a las 3 semanas de cuando deja la actividad, la palma vuelve a brotar. Se guarapea las palmas cada 8 años. ¿Se puede repetir la misma palmera? Cada 8 años. Y ahí dejo la pregunta en el aire, ¿por qué cada 8 años? Después lo volveremos a datar, pero es conveniente que empieces a pensarlo. ¿Por qué? Para saber cómo piensan las palmeras. Para empezar a razonar, para ver cómo piensa, porque ahí nos metemos dentro de la ecología de la planta y de la biología. Y nosotros tenemos que entender la biología y la ecología, ¿para qué? Para saberlas conservar. Porque si nosotros no entendemos la biología y la ecología, ¿cómo la vamos a conservar? No tenemos ni idea. Esta vez a las 3 semanas. ¿Y dónde nace la cultura de la palma? Sabemos, los registros más antiguos que nosotros hemos podido rescatar, sabemos que podemos tirar para atrás más de 10.000 años. Y donde nace es en la península arábiga. Hay una corriente que va hacia la India y hacia Pakistán, donde también se guarapea, pero se guarapea de una forma distinta. Ahí se le hace una incisión en el tronco a la altura del cogollo para obtener la savia. Hay otra que baja por el Nilo, que no se guarapea, pero sí hay cultura de la palma. Y además, las herramientas son distintas, las herramientas son muy parecidas a las que incluso usábamos los antiguos aquí,
La artesanía que se hacía es muy parecida a la artesanía de aquí, que son cosas que te llaman la atención. Hay otra que baja y se mete en la parte tropical de África. Hay otra que también va por Argelia, que Argelia es una gran productora de dátiles y tiene también cultura de la palma. De hecho, yo no sé si Pedro lo contó el otro día, nosotros estuvimos en Biskra, en el sur de Argelia, con un convenio que tenía la Universidad de Las Palmas con la Universidad de Biskra, porque ellos son grandes productores de dátiles, y ahí no dejaban entrar ninguna palmera. El hecho de que tú metieras una palmera de otra provincia ahí era motivo de cárcel. ¿Por qué? Por problemas de enfermedades. Hay otra corriente que va por el norte y llega hasta Mauritania. Bien. Y hay una isla que se llama Kerkenat, que está frente de Túnez, que es curiosa esta isla, junto con la isla, con el archipiélago canario, son las dos únicas zonas en el mundo que se guarapea con la misma técnica. Y esa incógnita la llevamos más de 20 años preguntándonos por qué. Ellos con la palmera datilera y nosotros con la palmera canaria. ¿Por qué en esta isla y en Canarias sean los únicos sitios en el mundo que se use la misma técnica? Y prácticamente la misma herramienta. Es curioso, ¿no? De ahí viene nuestra cultura. Las palmeras en el medio natural. Esto es el palmera de las Peñitas, el que le hablaba antes. Esto es una intervención que se hizo en el año 15 con el gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, porque se veía que ya había un decaimiento de las palmeras, bueno, estaban preocupados. Esto es una fotografía que sacamos el año pasado, hay fotografías aquí porque este trabajo lo hicimos por un lado un colega de allá que es fotógrafo ambiental, que se llama Olivares, un buen amigo y además muy comprometido en la defensa del patrimonio natural, porque es terrible y esto como especie nos lo tenemos que cuestionar. ¿Cómo es posible que nosotros veamos los ecosistemas naturales nuestros agonizando y no hagamos nada? Incluso como colectivo. Eso ocurre, ¿eh? Y la verdad que a mí me ha hecho mucho que reflexionar. De hecho he hablado con algunos colegas y amigos y amigas expertas en participación social y tal, y les he hecho esa pregunta porque yo no lo entiendo. Porque si nosotros como especie que formamos parte de un ecosistema que se llama planeta Tierra, vemos que donde nosotros vivimos está agonizando y están muriendo los ecosistemas naturales y no nos movemos, algo grave nos está pasando como especie, ¿eh? Algo muy grave nos está pasando como especie. Este es Las Peñitas, la zona que les decía. Espectacular. Sitio espectacular. Si nosotros estuviéramos en otra parte, en un país civilizado, en cualquier país civilizado, este sitio sería un santuario. Y todos los años iríamos ahí a venerar ese sitio. ¿Por qué? Porque ahí nació el archipiélago canario. Y están las palmeras que son hijas de la que dieron a luz a la especie. No, nosotros tenemos el Día Canaria y a base de Cuba Libre, dándonos vestidos de camareros, dándonos golpes en el pecho y decimos lo canarios que somos. Y la cultura la transformamos en folclore. Eso es lo que está ocurriendo en Canarias. Tenemos manifestaciones geológicas como esta. Este es el Arco, sitio impresionante. Impresionante. ¿Dónde lo mires puede ser un elefante? Es esta zona, aunque no se lo crean, aquí existió un bosque termófilo, no hace muchos años, o sea, apenas 500 años, o sea, el otro día, mirando desde el punto de vista de la evolución natural, y veamos los valores que tiene. O sea, esto reúne todas las características para ser una zona de muy alta protección para todos los canarios. Bueno, tiene algunas figuras de protección, también estuvimos hablando para que existieran otras, también el rescate de la cultura canaria, porque en Fuerteventura sabemos también que se guarapeaba, ya tal, un centro también de interpretación del patrimonio natural de Las Peñitas, y lo que ocurre es esto. Hoy lo que ocurre es esto.
lo que puede ser un santuario, vemos esto. Y esto ya nos lleva a una reflexión. Preservar el medio natural es totalmente incompatible con el turismo de masa. O tenemos una cosa o tenemos la otra. Las dos no las vamos a tener. Las dos no las vamos a tener. Si queremos turismo de masa, por un rollo económico, no sé qué, o sea, todo lo que hablan siempre con una justificación detrás. Y después en Canarias estamos todo el día hablando de sostenibilidad, incluso las universidades hablan de lo sostenible que es Canarias. Y por eso hacemos los megaproyectos como el de Girasole, porque claro, tenemos que salvar la lucha contra el cambio climático a través de políticas muy agresivas contra el medio natural. Todas estas cosas nos tienen que servir de reflexión. ¿Cómo ha evolucionado Canarias en los últimos 60 años? ¿Cuánto hemos perdido de nuestro patrimonio natural? ¿Cómo se ha machacado Canarias? Y vamos a seguir en esa línea. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Todas estas cosas no las tenemos que ver. Porque es totalmente incompatible preservar el medio natural con el turismo de masa. Es totalmente incompatible preservar el medio natural con un crecimiento como el que está teniendo Canarias. Es totalmente incompatible. Por mucha sostenibilidad que me estén hablando de todo el día. Porque al final quedan palabras vanas. Son banalidades lo que están diciendo. Porque esto es totalmente insostenible. No hay por dónde cogerlo. Ustedes miren, cojan y empiecen a buscar todos los indicadores de sostenibilidad y no hay ninguno que cuadre. Y bueno, todo esto son senderos que hace la gente por todos lados. Bueno, aparte del impacto de las cabras, aparte del impacto de haber perdido el bosque que regulaba todo esto, que lo veremos ahora. Y esto, bueno, estos son las interpretaciones que está ocurriendo. Y bueno, el Palmeral ya empezamos a ver cosas de estas. Empezamos a ver grupos, sí le puedo decir que Regeneración Natural Cero, hace 70 años, bueno, hay una palmera, solo que nació menos de 70 años. Vemos situaciones de estas, es lo que estamos viendo. Y este es el principal palmeral, para mí es el palmeral más importante de Fénix canariense que hay en el mundo. Hoy se está en la zona de protección que tal. Y entonces en el estudio que hicimos, que terminamos, estuvimos un año, nos pegamos un curro tremendo haciendo un diagnóstico de todos los palmerales naturales de Fuerteventura y saqué los datos de este palmeral, ¿no? Están todos los datos de todos los palmerales, pero para no volvernos locos con datos, sí sabemos que por su pureza de ejemplares canarios, por su calidad paisajística, por su interés histórico, debe de tener un tratamiento de singularidad, ¿no? Los ratios que tenemos en este palmeral, si nosotros hacemos un cálculo por la densidad que tenemos del palmeral, de 0 a 20 palmeras por hectárea, podemos hablar de palmeral disgregado. Entre 20 y 40 palmeras por hectárea podríamos hablar de palmerales dispersos. Entre 40 y 60 palmeras por hectárea podríamos hablar de palmeral agrupado. Y superior a 60 palmeras por hectárea ya podríamos hablar de un palmeral denso. Es decir, las palmeras que hay es de 0 a 20, estamos hablando de un palmeral disgregado. ¿Qué significa un palmeral disgregado? Que no forma comunidad. Y al no formar comunidad, nosotros no podemos ver, no podemos entender un ecosistema solamente con un tipo de vegetación. Tiene que haber todo un conjunto, una composición florística, que es lo que se llama cohorte, que son todos los elementos vegetales que están agrupados formando ese ecosistema. Al no haber, al estar disgregado, no hay esa comunidad, porque también nosotros vemos lo que está del suelo para arriba, no vemos lo que está del suelo para abajo, y del suelo para abajo está el aparato digestivo y el sistema nervioso de las plantas, y ahí vive una comunidad microbiológica que es súper importante para que una planta pueda estar sana, pueda alimentarse bien. Entonces esa parte,
cuando está disgregado no se conforma, por lo tanto tenemos plantas que están en estado anémico. Y una planta, cuando está en estado anémico, igual que nosotros, igual que cualquier ser vivo, es una planta que está enferma. Entonces, eso lo tenemos que entender desde ese punto de vista. Si miramos la regeneración, vemos que la floración es 0%, no hay flores, preocupante, y brizales hay 8, es decir, un 6%. Si miramos la esfera de la copa, también tenemos que entender que la planta hace fotosíntesis. Y la fotosíntesis la hace a través de las hojas. Entre más hojas tiene, mejor se alimenta. Entre menos hojas tiene, peor se alimenta. Pues plantas que solamente tienen un 45% de esfera de copa, tenemos un 40%. Es decir, está muy grave o moribunda. Entre un 90 y un 45%, tenemos un 13%. Y sin determinar tenemos 28, sin determinar es que están muertas. Es decir, un 20%. Ese es el panorama que tenemos. En la salud y nutrición vegetal, estrés hídrico severo tiene el 71% del palmeral. Plaga, el 27% tiene Diocalandra frumenti. Y enfermedades, Fusarium osteosporus, o sea, la plaga que vimos antes son plagas letales, o sea, que mata al huésped, mata a la planta. Y el Fusarium también. Hay un 9%. Palmera, hay muerta, hay un 19%. Y la salud sistémica, es decir, la salud en todo su conjunto, el 68% presenta una salud muy baja. Ese es los datos que tenemos. La densidad de las del palmeral, el barranco de las Peñitas, presenta una densidad disgregada de un 100%, un decaimiento de un 19%, o sea, palmeras muertas, masa foliar un 40%, está en estado muy grave o moribundo y un 13% en estado grave. Las que están en estado grave, las que están muy grave o moribundas, o sea, se morirán en meses o dentro de un año, máximo 2 años. Y las que están graves ahora estarán muy graves probablemente el año que viene. El 71% sufre un estrés hídrico severo y un 6% de las palmeras se encuentra en estado óptimo. Estado de plaga, un 27% tiene Diocalandra frumenti y un 9% Fusarium osteosporus. Y regeneración, existe un 6% de brizal y un 0% de floración. Destacamos que los palmerales de Fuerteventura son palmerales disgregados, en un 70%, no conformando una comunidad, un 18% de las palmeras, ya eso es todos los palmerales naturales juntos. El 18% de los palmerales están muertos, el 27% está muy grave o moribundo, el 16% grave, el 13%, solamente el 13% está en estado óptimo y leve un 25%, el 68% sufre estrés hídrico y la regeneración natural pues prácticamente no existe. El palmeral, por ejemplo, Madre del Agua y Ajuí, que son palmerales espectaculares, esos palmerales están en regresión total, tampoco tienen regeneración natural, o sea, los palmerales están muriéndose. Las plagas y las enfermedades, los datos que dimos antes. Y otro dato muy importante, el 15% de los palmerales naturales se encuentran en gavia. Y están directamente relacionados con un régimen hídrico agrícola. La agricultura ha desaparecido prácticamente en Fuerteventura. Es decir, que si la hicimos dependiente de un régimen hídrico asociado a la agricultura y ahora desaparece la agricultura, estas palmeras también se van a morir en los próximos años. Además destacamos que presenta un decaimiento generalizado en la mayoría de los palmerales y se puede observar la siguiente sintomatología: color pálido en la copa, presenta un color pálido y también presenta un enanismo en el tamaño de la hoja y hay una muerte prematura en las palmeras, que es otra de las cosas que nos llamó la atención. Una palmera en decaimiento, tanto en Gran Canaria como en La Gomera, puede tardar 1 año en morir. Aquí en un par de meses, 3, muere. ¿Y eso por qué es? Por el déficit hídrico que hay en el subsuelo. No en el suelo, en el subsuelo. O sea, se ha extraído, es tanta la explotación que hemos hecho del agua, que ya la planta, por osmosis, ya no tiene donde tirar. Y vemos una planta como esta, que tenía una esfera de 360 grados perfecta, una planta que tú la veías hace unos meses y decías, esta está perfecta,
a los 2 meses decae. También el problema genético que tenemos, la hibridación entre la palmera canaria y la palmera datilera, y las conclusiones con los resultados obtenidos se describen una situación muy grave para la futura supervivencia feliz canadiense en los espacios naturales protegidos de Fuerteventura. Es necesario aplicar de manera urgente medidas para evitar el severo decaimiento que está sufriendo la especie. Bien, esto que estamos viendo es el caso más extremo que tenemos en Canarias, pero lo podemos extrapolar a cualquier isla, ¿eh? A Gran Canaria también, y a La Gomera también. Lo digo, hay muchos encuentros, hay mucha gente estudiando, hay mucha gente trabajando, hay mucho dinero que da. El otro día se hizo el proyecto de Guarapo, 1 millón de euros, no sé qué, estaban reunidos ahí, toda la gente ahí, que estuvieron en ese proyecto. Y los otros días estaban instalando una palmera, que no sé si lo vieron en las redes sociales, ahí en La Gomera, una palmera de más de 15 metros. Dice, es que las contradicciones son tan grandes que bueno, yo no las entiendo. Yo no las entiendo. Es tremendo. Teniendo en cuenta estos resultados, entramos a las siguientes conclusiones. La muerte de las palmeras no es consecuencia de un solo factor, esas otras, porque ahora todo es el cambio climático. No. Esto no es consecuencia de un solo factor. Esto es múltiples factores, como veremos luego. El decaimiento de una palmera es la pérdida irreversible de su vitalidad una vez sobrepasado en un umbral de resistencia máximo al estrés genéticamente provocado. ¿Esto qué significa? La palmera o cualquier planta tiene una memoria genética de todo lo que ha sufrido, y el género Fénix está adaptado, y ahí tiene que ver mucho por qué los guaraperos tardan 8 años en guarapear una planta. La planta está preparada para sufrir épocas de mucha sequía, y eso lo tiene recogido dentro de su código genético, dentro de su memoria celular. Pero ¿qué pasa? Que la llevamos a unos extremos, ya que ella no reconoce ya tal situación. Fuerteventura es la isla donde los ecosistemas vegetales son mucho más sensibles que cualquier otra isla. También la regeneración natural del Fénix canadiense es inapreciable. Los suelos están muy alterados, por lo que la planta no puede completar su proceso natural, creándose un disturbio nutricional entre el suelo y la planta. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de otro principio, de la nutrición vegetal. En un bosque se retroalimenta de la misma biomasa que él mismo genera. Por eso nosotros cuestionamos los bosques comestibles, porque un bosque comestible no se regenera, no se retroalimenta. Eso está bien, como el NOP está bien, pero no. Un bosque sí se retroalimenta. Él fabrica su propia alimentación. Esto no está ocurriendo. ¿Por qué no está ocurriendo? Porque le hemos alterado todo su ecosistema, y no solamente su ecosistema, sino los ecosistemas asociados, porque siempre miramos los ecosistemas de forma aislada. Vamos a ver el hábitat de la Fénix canadiense, vamos a ver el hábitat del bosque termófilo, vamos a ver el hábitat de la laurisilva o del pinar. No, todos están unidos. Y el que nosotros hayamos perdido un potencial tremendo de bosque termófilo, des en cuenta, por ejemplo, un caso dramático es el de Tenerife, que creo que está, del potencial natural que tiene, está en un 7%, está repercutiendo hoy en grandes incendios, igual que en Gran Canaria. Y de eso no se habla. Ni se habla de la extracción de agua, del saqueo que le hacemos del agua a los bosques. Yo estuve el otro día en La Palma, estuve caminando por La Palma y me quedé impresionado cómo, hacía 20 años que no iba, cómo se ha transformado esa isla. Pero claro, es que no le dejan una gota de agua. El saqueo es bestial. Yo vi a los tubos cargados de agua y decía, era un chorrito que sea, porque esta gente tiene que vivir también. Yo no entiendo cómo es posible de que dentro de los espacios naturales se permita un saqueo de esta manera y no se entienda que el ecosistema necesita. Es que necesita. Si nosotros extraemos todo eso, después nos preguntamos, ¿por qué los grandes incendios? No, el cambio climático. ¿Sabes?
No hay que ser muy listo, ¿eh? Simplemente es la observación y darse una vueltita. Y la falta de cohesión de los palmerales, el déficit de la densidad de pies por hectárea, considerándose las poblaciones disgregadas, genera serias dificultades al complejo de hábitat de Phoenix canariense. Impide la formación de cohortes necesarias, así como la microbiología para la simbiosis suelo-planta, haciendo que las masas de palmeras vegeten en un estado de decaimiento hasta su muerte. Progresivamente irán desapareciendo. Esto es lo que va a ocurrir. Y el bosque termófilo juega un papel fundamental principalmente en las cumbres montañosas del macizo central de Betancuria. ¿Por qué? Porque estas retenían la humedad que era la que fijaba en el suelo, hidrataba y refrigeraba los fondos de barrancos, los valles y las vegas. Al desaparecer el bosque, las nubes pasan y no retienen. Entonces ya esa función desaparece. ¿Por qué? Porque están interrelacionados los dos ecosistemas. Los palmerales estaban en fondo de barranco y en los valles, y el bosque termófilo era el que le suministraba lo que necesitaba ella. No se puede estar hablando de recuperar eso si no recuperamos la parte alta. Aquí vemos un mapa pluviométrico, vemos perfectamente el macizo central de Betancuria, la humedad que se recoge. Esto es una fotografía sacada el año pasado, por la mañana, en ese mismo macizo, a principios de verano. Esto es dinero que se está perdiendo, porque hoy existen los servicios ecosistémicos, que no sé si lo veremos en alguna diapositiva, y sabemos que los servicios ecosistémicos se pueden medir económicamente. Y los servicios ecosistémicos, un 70%, se obtiene a través del agua. Y están valorados en Canarias en 600 millones de euros. Y aquí lo estamos dejando irse. Y aquí vemos alguna reliquia de lo que queda del bosque termófilo en la zona cercana a donde estamos hablando. Esto es una cebulla. Aquí vemos un compañero, un colega majorero. Este tiene una eminencia. Este hombre es José Antonio. Este tiene un coco. Impresionante. Conoce el medio natural. ¿Ven? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que no han tenido acceso, por un lado, a talarlo para aprovechamiento maderero, que fue lo que ocurrió después del periodo de colonización, ni las cabras se lo han comido. Y vemos un ejemplar de más de 200 años ahí, conviviendo. Los factores abióticos no serían tan determinantes en el decaimiento de los palmerales de Fuerteventura si estos previamente no están debilitados. Tiene una relación directa el decaimiento con la intervención humana. Y existe una alta hibridación, bueno, lo mismo que hablamos antes. Los factores principales de la muerte de las palmeras, la deshidratación del suelo por estrés hídrico, los agentes patógenos y la cabaña ganadera que sobrepasa la capacidad de carga de los espacios naturales. La pérdida de tierra fértil por erosión también es tremendo lo que está ocurriendo. Y las palmeras antropizadas requieren un régimen hídrico asociado a la agricultura que está desapareciendo. Todo lo anteriormente expuesto lleva a una pérdida grave de paisaje, biodiversidad, por lo que es urgente una intervención en la mejora de los servicios ecosistémicos, tanto en la captación de agua, de lluvia, como en la retención de CO2 y biodiversidad. Esto es una palmera que sacamos una fotografía en diciembre del año 21, una palmera de 150 a 200 años aproximadamente, y esta es en abril, ya muerta. Esto está ocurriendo, y con grandes ejemplares. En Madre del Agua vemos este gran ejemplar que vemos aquí. Hoy no está. Eso lo cargaron, lo talaron. Aquí vemos una fotografía aérea que la sacamos con el dron, viendo una perspectiva de todo el barranco. Cañaveral que vemos por ahí para arriba. Este barranco tiene agua todo el año. Ven la palmera esta que está inclinada. Esta palmera todos los días se saca como 30 fotografías, no ella, sino con alguien subido arriba. Esta es también esta zona Madre del Agua. Esta es una fotografía de los años 80 que me la pasó Gerardo Mesa Noda, también un colega gomero que vive en Fuerteventura.
Si se fijan bien, vemos esa parte de atrás. Esto es hoy. Estaba asociada también a un régimen hídrico, ¿eh? Esta parte. Pero esto es lo que vemos hoy, de esa zona. Vemos también infraestructuras antiguas de canalizaciones con amianto, especies invasoras y herbívoros pastando en toda esa zona. Esta palmera la medimos 25 metros de estípite, una de las grandes gigantes de Fuerteventura. Fuerteventura, el crecimiento de las palmeras es distinto que el resto de Canarias. Es mucho más lento. Lo que le hablaba antes, lo que es el registro que se le queda entre el ápice y el estípite del tronco es mucho más estrecho. Lo que no sabemos si es ya el mismo número de hojas que ella, por ejemplo, en Gran Canaria o en La Gomera. Son aproximadamente unas 30 hojas y la edad, desde que nace una hoja hasta que muere, son 8 años. No sabemos esos datos, son datos que son muy interesantes para saber bien la biología de la palmera. Aquí la tenemos. Esto en los años 80, lo que está viendo, esto en el 2019. Años 80, la misma palmera, ¿eh? Año 19. Esta es el año 22. Ahí están, muertas. Estamos hablando de palmeras que estamos hablando de más de 200 años. Así se gestiona en el medio, ¿no? Así se gestiona el medio aquí en Canarias. Y empecé por el principio, hablando del recorrido de la palmera canaria en el mundo y la importancia que tiene en el mundo para que sepamos la importancia que se le da aquí en Canarias. Tenemos el Día de Canarias también. Nos ponemos tibios, ¿no? Vemos estos dos ejemplares aquí. Estos ya van listos. Y esta que fue la foto que le saqué antes, ya esta. Y es una palmera que tenía 360 grados, tenía la esfera completa. Y el colapso es inmediato. Ya bajando hacia Hui, de Madre del Agua hacia Hui, vemos grandes palmerares, ni una pequeña. Regeneración natural cero. Esto es un palmerar asociado al régimen, o sea, asociado a la agricultura, también bajando. Vemos el cementerio este de palmeras. Aquí lo vemos. La conté, habían cerca de 70 palmeras muertas. Vemos esto. Lo que ya hay un presupuesto para talarlas todas, para quitar esta imagen y así nos olvidamos ya que esto ocurrió. Esto tiene un serio riesgo. Nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que dejar esto. ¿Por qué? Porque forma parte del proceso natural. Si nosotros lo quitamos, ya nos olvidamos. Si nosotros lo dejamos, forma parte, sigue estando en la historia y tenemos que darnos cuenta que hay aquí un serio problema. Yo sé que estéticamente y toda esta historia, pero es que forma parte de la historia del medio natural del lugar. Aquí vemos una perspectiva ahora, Madre del Agua hacia arriba, aquí está Hui, y vamos a hacer, vemos el grupito ese de palmeras, ya estas están decayendo. Y si vamos más arriba, vemos ese grupo de palmeras ahí, estas son. Ahí dentro está esta imagen. Y allá son estas que vimos antes. Es decir, que el cementerio de abajo y el cementerio de arriba se están uniendo. Si vamos a otro palmera muy importante allí, ve arriba por me vuelvo a decirlo, esto lo podemos extrapolar a cualquier isla. Estamos centrados ahí porque profundizamos bastante, porque los datos son recientes y tal, pues llevamos estuvimos un año trabajando ahí, pero esto lo podemos extrapolar a cualquier isla. Vega Río Palma, está la vigía de una palmera loca que salió ahí, que es centenaria, que la verdad es que todos nos preguntamos qué es lo que tiene ahí abajo, para que esté tan. Pero bueno, nos damos una vueltita, ¿eh? Y empezamos ya a ver esto. Palmeras muertas por todos lados. Está la gente ahí. Esto es Gran Barranco, un barranquito que está por al lado, que
Tiene ejemplares súper curiosos, o sea, morfológicamente presenta características fénix canariense bastante tal, pero ya empezamos a ver colapsos de estos. Ejemplares ahí aislados, súper interesantes. Aquí vemos un grupo, ¿ves? Un grupo de palmeras, reúne todas las características morfológicas para ser fénix canariense, la esfera es perfecta.